Ya, chiquillos, después de la explicación y la muestra de esta nueva plataforma que se llama BeReaders, vamos a comenzar a revisar algunos ejercicios del ensayo número 4. ¿Ya? En esta clase, chiquillos, ya para esta semana, la tarea es interactuar con el recurso de BeReaders y leer el cuento de La pata de mono de JJ Jacobs, ¿ya? Que está ahí asignado para ustedes. Bien, pregunta para ir avanzando antes de comenzar. ¿Lograron ver el cuento asignado, cierto? ¿Sí? ¿Lo lograron visualizar que estaba ahí? De JJ Jacobs, Pata de Mono. Es un cuento de Pata de Mono. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver ahí recién, chiquillos? O los que tienen ya, están trabajando desde un computador, espero que sí, ¿ya? Para hoy entonces vamos a ver el ensayo número 4, vamos a abrirlo aquí en una nueva pestaña, y también vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es revisar un ensayo en profundidad, ¿ya? Perdón, un texto del ensayo, ¿ya? Están todos los recursos acá, chiquillos, está el material de clase, está también el libro de la prueba de transición. Yo espero que no hayan tenido problemas para descargarlo. ¿Lo pudieron descargar, chiquillos? ¿Sí? Porque yo voy a estar recurriendo a este libro para hacer las clases. Bueno, tenemos también el video del preo que está acá. Yo les dejo una imagen sobre el conflicto de la literatura que estábamos viendo la semana pasada, ¿ya? Y el texto del mini ensayo. A mí me preocupa un poquito, y eso quería yo también comentarles, sobre el tema del hábito lector, porque yo no saco nada con subirles los ejercicios si es que no están leyendo, chiquillos. Y me gustaría mucho saber si es que se están organizando bien, ¿ya? Si es que se están organizando bien para leer, porque eso es fundamental, ¿ya? Quizá más que los conocimientos en un preu, por ejemplo, de pago, chiquillos, para hablar un poquito de eso, para hacer una crítica también a eso. En un preu de pago, ¿qué es lo que tú ganas? ¿Ya? Ganas simplemente el hábito de lectura y el tiempo que le dedicas a ella dentro de ir a clase, ¿ya? Eso es lo más importante en un preu, ¿ya? No es tanto los contenidos, sino que son los hábitos que nosotros podemos tener, ¿ya? Y en ese sentido, yo les llamo a que tengan un hábito de lectura más en profundidad, ¿ya? Porque este resultado de que una sola persona me entregó entonces el texto, el ensayo me llama la atención, ¿ya? Así que por Profe, favor, chiquillos, dígame. yo cuando lo hice salió que 5 personas ya lo habían hecho. ¿Sí? A ver, vamos a revisarlo bien. Veamos acá. Ya, yo igual lo hice, dice Anaí, ya. Entonces, igual hay, bueno, de todas formas, si son 5 de los 30 y tantos que tenemos, 31 parece, igual no es toda la gente. A mí ese llamado entonces yo se lo hago a todos, chiquillos. Vamos a ver acá. Espérense aquí, mi ensayo número 4. Yo puedo poner aquí editar. Voy a abrir otra pestaña para ver también las alternativas. Espérenme acá. Ya, ¿y por qué no les marcará? Qué extraño. A ver, veamos acá mi ensayo número 4. Ya, tienen que preocuparse de poner enviar. Ya, porque si no le ponen enviar, voy a poner aquí respuestas. Vamos a ver. Esperemos que cargue aquí en las respuestas. Ahí me arroja no solamente el resultado, sino quienes respondieron. Claro, aquí salen 5 respuestas. Claramente salen 5 respuestas. ¿Ya? Vamos a esperar que cargue un poquito. Claro, estas son las personas que contestaron. Ya, María Merino, Lucas, Ignacia Anaís, Francisco y Tata Tirado. Aquí están las 5 personas, ¿ya? Con su root y su nombre, aquí está el nombre. ¿Ya? Ahí yo lo voy a estar revisando. De todas formas, hoy vamos a revisar una lectura de este ejercicio, ¿ya? Para que las personas que les falta todavía entregarlo lo puedan entregar hoy día,
hoy día. Recuerden que estos ejercicios yo siempre los dejo con tiempo, ¿ya? Pero por favor, chicos, vayan entregándolo, ¿ya? Yo no tenía mucho tiempo como para sacarles el promedio de puntaje, pero se los voy a enviar pronto se los voy a enviar, ¿ya? Veamos acá, entonces, voy a poner aquí, arroba, .com, para avanzar.com. Ya, siguiente. A mí me interesaba leer el último de los textos. Este no me interesaba mucho, me interesan los otros. ¿Ya? Siguiente. Vamos a esperar este que está acá. Yo estoy haciendo esto al azar un ratito para avanzar hacia el último texto, que es el que quiero que resolvamos. ¿Por qué el último texto? Me podrán preguntar ustedes, porque el último texto tiene preguntas de varios niveles, ¿ya? No solamente el nivel 1, nivel 2, sino que tienen preguntas del 3 también, ¿ya? Y como es más variado, yo quería leerlo con ustedes. ¿Ven? Ya, estoy respondiendo solamente al azar. Y aquí está. Ya, voy a poner aquí una pausa un ratito. Una pausa. Voy a arreglar la pantalla. Voy a poner aquí para el lado. Acá, nueva función. Compartir toda la pantalla y compartir. ¿Ya? Entonces voy a buscar el texto para poder leer y para poder resolver. Ya, acá está. Ya, espero que ahí se esté visualizando entonces tanto el archivo Word como también la planilla de ¿cómo se llama esto? Se llama el formulario de clase. Eso es, formulario de clase. Ya voy a poner a aumentar acá para que ustedes lo puedan ver. Perfecto. Ya, lo primero que tenemos que hacer siempre, y este es uno de los principales hábitos que yo quiero que ustedes tengan, es recorrer primero las alternativas. ¿Ya? Por tanto, tengo que visualizar el texto que está acá. Ya, espero que lo puedan ver bien. Ya tenemos un texto que es de mediana longitud, por decirlo así. Ya tenemos un texto de 16 párrafos. ¿Ya? Gonzalo Drago, Mr. Jara se llama este que está acá. Bien, este es el texto y veamos las preguntas. Las preguntas, por ejemplo, tenemos acá una de vocabulario, otra de vocabulario. ¿Ya? Me van a preguntar por la palabra espléndido, pretensión, indiferencia, que están aquí subrayadas. Ya me van a preguntar, miren, en el segundo párrafo se afirma. ¿Ya? Fíjense acá, en el segundo párrafo se afirma. ¿Quién me podría decir a qué nivel corresponde esa pregunta? ¿A nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Chiquillos, vamos. ¿Sí? ¿A qué nivel corresponderá si un texto se afirma? ¿Ya? ¿Tendré que analizarlo o tendré que ubicarlo y rastrear y localizar? ¿Cuál será entonces la habilidad que tengo que tener? Chiquillos, vamos ahí. María José, ¿cuál será la habilidad que necesito para responder esa pregunta en particular? ¿Cuál será? ¿Sí? Ustedes me dicen, yo no sé. ¿Ya? No se olviden que cuando a mí una pregunta me pide que el texto se afirma, ¿ya? Es porque hay información literal que yo tengo que manejar. La habilidad es rastrear y localizar aquí. ¿Ya? Siempre acuérdense de eso. Cuando den esta prueba, si ustedes se encuentran con esta palabra, el texto afirma, ¿ya? Lo que tengo que ubicar es información textual. ¿Ya? Siempre acuérdense de eso. Veamos la otra. Dice, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6 del texto leído? 5 y 6. ¿Ya? Vamos a preguntarnos por la función de estos dos. ¿Ya? Vamos más abajo. Dice,
a partir del texto leído es posible afirmar que, y de nuevo es posible afirmar. Y aquí vamos a ver un fenómeno que es bien particular. ¿Por qué? Cuando yo veo una pregunta que tiene estos numeritos, que son los números romanos, ya, tengo que visualizar que lo que me está pidiendo el texto, ya, es información textual. Todo esto es información textual. ¿Ya? Lo que tengo que determinar es que yo no puedo, por ejemplo, interpretar la información en este nivel. Solamente tengo que ver lo que me dice en sí el texto. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, vamos a responder el texto. Vamos a leerlo, entonces, estas 6 preguntas. ¿Ya? La mayoría de vocabulario y la otra ya de nivel 2 y 3. ¿Bien? Vamos entonces acá. Dice, Mr. Jara había nacido en Machalí. ¿Qué es lo que es Machalí a todo esto? ¿Quién sabe lo que es Machalí? Ocupen su conocimiento previo. Machalí. ¿Ya? Había nacido en Machalí. Está con mayúscula. ¿Bien? Es un lugar. Muy bien. Excelente, María José. Así Si hay que pensar. Si no me equivoco, Machalí está en Rancagua. Rancagua. ¿Ah? No sé. Ya, pero sé que es un lugar en el sur. Podríamos buscarlo en Google, pero eso queda para después. ¿Ya? Veamos si el texto me da más pistas, ¿ya?, del lugar. Mr. Jara había nacido en Machalí. La mina lo había arrastrado inevitablemente hacia su vientre. La mina lo había arrastrado inevitablemente hacia su vientre. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir esta frase metafórica? Arrastrado hacia el vientre. ¿Ya? Hacia el vientre. ¿Qué puedo interpretar a partir de eso? La mina lo había arrastrado hacia su vientre. ¿Ya? ¿Ya? Sigamos. Como un potente electroimán atrae a la brizna de acero, cuando apenas era un muchacho inexperto y enfermizo, recién egresado de la escuela rural. Fue peón, alarife, capataz, alistador, escribiente y por último ayudante de ingeniero. Para llegar hasta ese cargo se había valido de 2 recursos que le dieron espléndidos resultados: su rudimentario conocimiento del idioma inglés y el uso cotidiano de su flexible espina dorsal, cuando se veía en presencia de un jefe rubio, auténticamente yankee, made in USA. ¿Eh? Chiquillos, ¿qué quiere decir esto y el uso cotidiano de su flexible espina dorsal? ¿Habrá sido una especie de gimnasta a propósito de los Juegos Olímpicos? ¿Ah? ¿Qué me quiere decir esa expresión? El uso cotidiano de su flexible espina dorsal. ¿Ah? Chiquillos, rápidamente, interactúen con el texto. ¿Qué me quiere decir esa cuestión? El uso cotidiano de su flexible espina dorsal. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacía entonces generalmente Mr. Jara? Mr. Jara. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacía entonces? ¿Ah? ¿Qué me quiere decir esta expresión? Hablen, si no, no aprendemos. ¿Ya? Ya, buena postura, pero léelo de nuevo. ¿Deporte? No, para nada. Léalo bien, miren. Dice, su rudimentario conocimiento del idioma inglés y el uso cotidiano de su flexible espina dorsal. ¿Qué quiere decir eso? El uso cotidiano de su flexible espina dorsal. ¿Ya? Está siendo más bien metafórico. No, Anaís. ¿Ya? El uso cotidiano de su... No, tampoco. ¿Ya? Dice el uso cotidiano de su espina dorsal. No. Lo que quiere decir es que se agachaba para saludar. Eso quiere decir. ¿Ya? Se agachaba entonces para saludar a los gringos. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Dice, cuando se veía en presencia de un jefe rubio auténticamente yankee. Entonces, ¿qué es lo que era Mr. Jara? Una especie como de chupamedias. ¿Ya? Claro, así como se agachan los japoneses para saludar. Claro. Muy bien. Sigamos acá. Veamos el vocabulario. Dice, para llegar a ese cargo se había valido de 2 recursos que le dieron espléndidos resultados. ¿Ya?
¿Cuál será? ¿Soberbio, ostentoso, magnífico, grandes o buenos? Veamos acá. ¿Ya? Muy bien, Anaís. Magníficos resultados. Excelente. ¿Ya? Soberbio no puede ser porque al ser también servil, ¿no? Con los gringos, servil, agacharse a cada rato. Hola, Mr. Clark. Hola, Mr. Clark. ¿Ya? No puede ser soberbio. Ostentoso tampoco. Magnífico sí, ¿ya? Porque le dio magníficos resultados. Sabía un poco de inglés y a su vez era un tipo más bien chubamedias, como se dice ahí, ¿ya? Sigamos acá. Ya caracterizamos entonces a Mr. Jara. Dice, desde sus comienzos buscó con insistencia la compañía de los norteamericanos del mineral. Lo empujaban dos propósitos: su admiración servil hacia la rubia raza del norte y su interés de practicar inglés con ellos. Los yanquis, aún los que de más humilde condición, evitaban la proximidad de aquel nativo moreno que persistía en su intento con admirable tenacidad. Insistente entonces este Chubamérica. Ni los desprecios ni las burlas lograron desanimarlo. Mr. Yara parecía ignorar la repugnancia que inspiraba a los yanquis y se acercaba a ellos, sumiso como un perro castigado, bascullando un slag. ¿Qué es lo que es slag? Vamos a ver la nota de página. Slag. Jerga coloquial informal del idioma inglés. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, el slag, aprendido pacientemente en el silencio de su cuarto. Entonces, se esmeraba en aprender inglés. Eso es lo que nos quiere decir entonces este párrafo. 3. Cuando logró ocupar un puesto de relativa responsabilidad en la compañía, empezó a vengarse de sus compañeros con una crueldad netamente indígena. A todo aquel que había tenido una frase hiriente o una sonrisa burlona para sus pretensiones y simplemente por espontánea antipatía, le hacía recordar que él ocupaba un peldaño más alto en el gallinero colectivo. ¿Ya? Veamos el contexto. A todo aquel que había tenido una frase hiriente o una sonrisa burlona para sus pretensiones. Veamos pretensiones. Veamos acá. ¿Cuál es el sentido de la palabra pretensiones en el contexto del tercer párrafo? Estamos en el tercer párrafo. Veamos acá. Contestemos en el chat. Dice, A, deseos porque Mr. Jara tenía aspiraciones en su trabajo por las que recibía burlas. B, demandas porque Mr. Jara tenía peticiones claras en su trabajo por las que recibía burlas. ¿Ya? No me habla sobre las peticiones en sí, ¿ya? Sino que me habla de que él buscaba, ¿no?, como ascender en esta especie de gallinero que eran las compañías salitreras, ¿no? Sí, solicitudes, porque Mr. Jara hacía requerimientos en su trabajo por los que recibía burlas. Tampoco hay una petición. De necesidades, porque Mr. Jara tenía exigencias en su trabajo por las que recibía burlas. Y es sueños, porque Mr. Jara tenía proyectos en su trabajo por lo que recibía burlas. Veamos si podemos discriminar. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces de la 25, chiquillos? ¿Qué era entonces lo que pretendía Mr. Jara? Veamos acá. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Pequeños. Veamos acá. Muy bien. Excelente Bruno, excelente Anaís. A, la alternativa correcta es A, deseos. ¿Ya? Esto es lo que él pretendía. ¿Ya? Cumplir sus deseos, ¿no? De subir en la escala social a través del contacto entonces con los yanquis. ¿Bien? Vamos al número 4. Para captar simpatías y afirmar su posición en las arenas movedizas, halagaba a los jefes. ¿Ya? Tenía entonces servir la espalda, ¿no? ¿Ya? Se agachaba. Hola, Mr. Clark. ¿Ya? Trabajaba como un buey cuando era observado y no escatimaba palabras mordaces contra sus compañeros de labores, logrando con astucia y sagacidad criollas obtener la confianza de los jefes norteamericanos que vieron en Mr. Yara un instrumento de fácil manejo que podría serles útil como espía para conocer los pensamientos y aspiraciones del personal frente al movimiento sindical que tomaba fuerza de torrente. ¿No? Muy bien. Como espía entonces era, medio maquiavélico, ¿no? Mr. Yara, que quería
subir en la escala social, siendo también cómplice quizá de los abusos de los trabajadores. ¿Bien? 5. Mr. Jara, de pie sobre unos durmientes de la vía ferroviaria, fumaba su pipa con un gesto severo. ¿Ya? Durmientes son las maderas que iban en los rieles, abajo de los rieles, y que le daban también la consistencia. ¿Ya? Mr. Jara, de pie sobre unos durmientes de la vía ferroviaria, fumaba su pipa con un gesto severo de un hombre importante, arrojando gruesas bocanadas de humo aromático que se diluía en el aire puro y transparente de la mañana. El frío no lograba penetrar a través de su gruesa zamarra negra y permanecía más allá de sus altas botas mineras. Orgulloso, satisfecho de sí mismo, observaba con indiferencia a un grupo de obreros sudorosos y sucios que cambiaban un trozo de la línea férrea. Un capataz de ojos sagaces dirigía y vigilaba aquella ruda sinfonía de esfuerzo y de trabajo, mientras los combos y las barretas se levantaban y caían con rítmico compás, con rabia sorda, haciendo saltar las piedrecillas de la vía. ¿Qué querrá decir la palabra indiferencia allí? Allí, indiferencia. Veamos acá el chat. Veamos, resolvamos juntos, Bruno. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra indiferencia? Ultraje, dice, porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores era sumamente ofensiva, ¿ya? Dice B, fastidio, porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores mostraba molestia y disgusto, ¿ya? No molestia y disgusto, ¿ya? Indiferencia es otra cosa, ¿ya? Aburrimiento, porque la mirada de Mr. Jara, no, aburrimiento tampoco, tedio tampoco, y nos quedan dos. Los trabajadores no fueron ultrajados por él. Lo que sí Mr. Jara sentía con sus iguales era desprecio. ¿Ya? Muy bien a los que contestaron la E. Excelente. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos haciendo? Reflexionemos sobre eso. ¿Ya? Tomamos la palabra indiferencia y la vamos entonces contrastando. ¿Ya? Recuerden que en la PDT no van a salir estos, porque este ejercicio es un poquito más antiguo, no van a salir estos textos al lado de cada palabra, pero sí el mecanismo es el mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo? Tomar entonces la palabra, contrastarla e interactuar con ella. ¿Ya? La clave entonces es preguntarme si es que se adecua o no al contexto. ¿Ya? Recuerden que aquí estaba hablando, por ejemplo, de la personalidad. Entonces tengo que adecuarme a una palabra que tenga que ver con aquello. ¿Bien? Sigamos entonces con la aventura de Mr. Jara. Dice, de improviso, un obrero bajo y robusto permaneció inmóvil un momento, escrutando con desconfianza la severa figura de Mr. Jara. ¿Ya? Escrutándolo, estaba mirando severamente, ¿ya? Muy serio. Después de una ligera vacilación, empujado por un impulso espontáneo, arrojó su herramienta de trabajo y se encaminó rectamente hacia el ayudante de ingeniero, alargándole su robusta mano fraternal. Le alargó la mano. ¿Cómo te va, negro? Le dijo. ¿Cómo te va, negro? Sigamos. 8. Mr. Jara, tomado de sorpresa, se desconcertó en los aledaños frente a una pequeña y potente locomotora a petróleo. Estaba Mr. Taylor y Mr. Mixmans, que podían captar aquella bochornosa escena. ¿Qué pensarían de él si lo vieran estrechando la mano de aquel hombre? Su amigo no era más que un humilde obrero de mina, desastroso y sucio, y su obligación era rechazarlo. Tomó una resolución violenta. I don't know you, man, contestó secamente. No te entiendo, viejo. El obrero lo quedó mirando sorprendido. Luego se echó a reír, apretándose la barriga, cual si temiera que se le escaparan los intestinos de la boca. Mr. Jara realmente veíase cómico con su seriedad simiesca, como un simio, y sus ojillos amenazadores bailándole detrás de las grandes antiparras. ¿En qué circo es la función ahora, negro? Estás desconocido con esa ropa, esa pipa y esos anteojos.
Mr. Jara montó en cólera. Aquello era demasiado. Sintió deseos de abofetear a su antiguo camarada, pero aquel hombre tenía unos bíceps abultados y unas recias espaldas proletarias. Lo mejor era cortar la escena. Giró sobre sus talones y volvió las espaldas a su amigo, que permaneció extrañado, mirándolo alejarse, sumido en conjeturas. Por último, levantó los hombros con desprecio y masculló terribles amenazas. Negro de mierda, cuando lo pille le voy a rajar la mogata. Por mi madre. Cogiendo la barreta, continuó su labor ininterrumpida. ¿Ah? Escenas de la clase obrera, ¿no? En esos años. ¿Ya? Veamos en la 27 para seguir avanzando. En el segundo párrafo, vamos a ver el segundo párrafo. ¿Ya? Se afirma que dice, Mr. Jara solo quería aprender inglés ya que permitía superarse. Vamos entonces la 27. C dice, tenía dos grandes motivaciones. B dice, apreciaba a los norteamericanos por su capacidad laboral. C tenía dos grandes motivaciones para su comportamiento. D quería vivir como un norteamericano e irse a vivir a los Estados Unidos. Y E tenía grandes pretensiones respecto a sus relaciones sociales. ¿Ya? ¿Qué es lo que se afirma aquí en el párrafo, chiquillos? Recuerden, se afirma, entonces, ya, muy bien, Lucas entonces tiene una disyuntiva, ¿ya? Entre la D o la E. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo resolver esto, Lucas? Lo puedo resolver, ¿ya? Mediante lo que me pide la pregunta. En el segundo párrafo se afirma, entonces tengo que ir al texto, ¿ya? Leerlo y ver qué es lo que me dice textualmente. ¿Ya? Veamos acá. Dice, desde su comienzo buscó con insistencia la compañía norteamericana, ya eso lo sabemos. ¿Ya? Y lo empujaban, fíjate aquí entonces, fíjate aquí, Lucas, lo empujaban dos propósitos: su admiración servil, ¿ya? Y su interés por practicar inglés. Entonces, son dos propósitos, dos motivaciones. Si el texto me pide aquí, si la pregunta me pide se afirma, simplemente tengo que contestar esta. Tenía dos grandes motivaciones para su comportamiento. ¿Cuáles eran? Aprender inglés, ¿ya? Y su admiración por los yanquis. Esos son, entonces, la pregunta. ¿Ya? Espero que ahí quede un poquito más claro, Lucas. Cuando tú te encuentres con una alternativa que dice se afirma, tienes que contestar eso. ¿Ya? Cuando se dice se afirma, tienes que contestar, entonces, información textual. ¿Ya? No te olvides más de eso, Lucas. No se olviden, chiquillos. Cuando el texto dice se afirma, es información textual. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que se vaya entendiendo. Bajemos. ¿Ya? 14. Vamos acá. Ojalá que podamos terminar estas dos. ¿Ya? Bueno, avancemos en esta mejor. ¿Qué función cumplen los párrafos 5 y 6? Vamos al 5 y 6. 5 y 6, ¿ya? Fíjense, entonces él estaba, pasa de la descripción de la 1, 2, 3, 4, esto es solamente descripción, y ya pasa a la escena en el 5 y el 6, ¿ya? Recuerden, entonces él miraba con indiferencia una obra que era, que están cambiando parte de la línea férrea, ¿no? Y un obrero se le acerca y lo trata de saludar con la mano. Eso es lo que sucede en el párrafo 5 y 6. Veamos la 28. Tratemos de contestarla. 28 entonces. ¿Ya? Dice, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6 del texto leído? ¿Ya? Dice, A, modificar el ritmo para manifestar una mayor tensión en el relato. B, incorporar un indicio de la estima de Mr. Jara hacia sus amigos. ¿Ya? No dice que eran amigos, sino que eran más bien como iguales. ¿Ya? Dice C, fomentar la desigualdad laboral que existía en las minas en Chile. D, dar cuenta de un cambio profundo en la actitud de Mr. Jara debido a su ascenso laboral. Y E, mencionar con detalle la manera en que tiene Mr. Jara de comportarse socialmente. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la función? ¿Cuál es la función? Vayan pensando, chiquillos, nos queda muy poquito de la clase. ¿Ya? Yo voy a estar descartando por mientras. ¿Ya? No modifica el ritmo.
¿ya? Sino que agrega una parte a la narración. Bien. Veamos, vamos. Tampoco menciona ciertos detalles, ¿ya? Así que esa no es, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos dos entonces, la C y la D. ¿Cuál será, chiquillos? Entre la C y la D. ¿Cuál será la alternativa correcta? Vamos, nos queda un minuto de clase, un minuto. ¿Ya? ¿Cuál será, chiquillos? Vamos. ¿Cuál nos queda entonces? ¿Ya? Para terminar entonces el texto. ¿Ya? Veamos aquí. Ya, muy bien, María José. Es la D. Excelente. Dar cuenta de un cambio profundo, ¿no? Antes era obrero, ¿ya? Y ahora desprecia entonces a sus compañeros. ¿Por qué? Por haber tenido un ascenso, ¿no? ¿Ya? Sigamos acá. Dice Mr. Jara no era feliz. Vayan pensando en la 29. Lo mortificaba su aspecto físico. Le habría gustado ser rubio, blanco y de ojos profundamente azules. ¿Ya? Pero la naturaleza, maldita naturaleza, lo había dotado de signos extremos marcadamente indígenas. Moreno, de ojos separados, nariz roma y labios gruesos, tenía la sólida apariencia de un mapuche. Lo que más le exasperaba, en verdad, era la tenaz rebeldía de su pelo, que le cubría el cráneo con un grotesco erizo negro. La peineta y la escobilla nada podían contra las cerdas duras y resistentes de la pura cepa criolla. Cada ascenso que lograba hacía creer la distancia que lo separaba de sus antiguos compañeros. Entre los yanquis no logró simpatías, ni mucho menos pudo conseguir un amigo. Lo miraban con desprecio mezclado de compasión. Para ellos, Mr. Yara era un self-made man, dice literalmente hombre hecho a sí mismo. Se refería a una persona de ascendiente socialmente a través de su propio esfuerzo. Con destello de inteligencia, pero absurdamente presumido. Y además era un indio. ¿Cómo compartir con un nativo? Sería lo mismo que estrechar la mano de un negro. Su presencia humilde y rastrera los molestaba. Algunos, los más impacientes, al tenerlo a su alcance, apenas podían reprimir un violento deseo de propinarle un puntapié en la parte baja de la espalda. Por su parte, Mr. Jara, cuando se encontraba con algún empleado u obrero, miraba con obstinación la punta de sus botas o sentíase acomedido súbitamente de un poético deseo de admirar el cielo, y si le era inevitable eludir el saludo. Lo contestaba con un débil y gangoso morning, mascullado entre dientes, como lo había escuchado en los labios groseros de sus yanquis. ¿Ya? Gonzalo Drago, Mr. Jara, fragmentos. Bien, la última alternativa, chiquillos, para ir terminando. Mr. Jara, a partir del texto leído, es posible afirmar, de nuevo, es posible afirmar. Cuando me dice afirmar, tengo que encontrar señales, entonces, evidentes en el texto, ¿ya? Fragmentos literales. Veamos acá. Mr. Jara aborrecía haber nacido chileno. 2. Los yanquis temían sublevaciones de los obreros. 3. Mr. Jara siempre fue un hombre solitario. ¿Ya? ¿Qué es lo que se afirma allí, chiquillos? ¿Qué es lo que se afirma allí? Vamos a contestando. ¿Ya? Recuerden, cosas que se dicen en el texto, no que ustedes concluyan, ¿ya? Cosas que se dicen en sí, ¿ya? ¿Qué es lo que se dice en el texto? ¿Bien? Chiquillos, ¿qué es lo que se dice en el texto? Vamos. ¿Ah? Por ejemplo, la número 1, aborrecida de haber nacido chileno, no lo dice. ¿Ah? Lo describe. No era feliz, ya, lo mortificaba su aspecto físico, pero no lo relaciona con el chileno, sino que lo relaciona con lo criollo y con lo mapuche. ¿Ya? No lo dice entonces, ¿ya? No sé si habrá sido siempre un hombre solitario, ¿ya? Lo que sí dice el texto, ¿ya? Fíjense, para que se vayan sorprendiendo de esta parte, cuando dice se afirma, lo que sí dice es que los yanquis temían sublevaciones. Eso es lo que dice, ¿ya? Y por eso también lo utilizaban como una especie de espía. Eso es lo que dice. Por tanto, esta es la alternativa correcta. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué aprendimos hoy día? Discriminar bien el tipo de pregunta. Cuando me dice se afirma, tengo que mostrar lo que dice el texto, no concluir, no interpretar, no evaluar, sino que solamente afirmar me pide trabajar con información textual. Bien, hicimos un trabajo ya bien interesante, leímos un texto, ya fuimos entonces determinando
cada una de las habilidades que tenía. Leyéndolo, es un texto de mediana extensión y espero que les haya gustado. ¿Ya? Chiquillos, terminen entonces los mini ensayos. Les voy a dejar una publicación con la plataforma BeReaders, para que puedan ingresar y leer el texto de La pata de mono, que fue el texto que les asigné para esta semana. ¿Ya? Interactúen con la página, gánense sus puntitos también, aprovechen de leer, y que está bien interesante y bien entretenida. ¿Ya? Esperen la publicación, ahí se los comento junto con la grabación de esta clase. ¿Ya? Nos vemos entonces. Póngame presente en el chat, póngame presente ahora, póngame presente, que estamos pasadísimos, estamos muy pasadísimos. Me piden disculpas al profe que viene ahí. ¿Ya? Gracias María José, Fabián, Lisette. ¿Ya? Gracias Isi. Ah, profe. Ya, muy bien, vayan Esté bien. desconectándose. Ya, gracias Lisette. Vayan desconectándose ahí y vayan a la otra clase. Ya, chao, 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 chao. Le piden disculpas. ¿Con quién tienen clase ahora? Le piden disculpas. Ya, nos vemos, Lucas. Ya, chao, chao. Nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Dejamos entonces y nos vemos. Chao, chao.